Muy buenos días a todos, soy Héctor, bienvenidos amigos, amigas. Hoy vengo a hablar de Francis Scott Fitzgerald. Nacido en 1896 y fallecido en 1940, fue uno de los grandes escritores estadounidenses del siglo XX. Y antes de adentrarme en dos de sus maravillosas novelas, El Gran Gatsby y Suaves la noche, me gustaría hacer un poco de contexto histórico, porque estas novelas se desarrollan fundamentalmente en aquellos maravillosos y locos años 20. Los años 20 fueron una época de prosperidad económica que parecía no tener fin y que, benefició fundamentalmente a los países occidentales, Alemania, Australia, Canadá, Francia y, como no, los propios Estados Unidos. El 24 de octubre de 1999, esa burbuja especulativa de dinero y felicidad se rompió, explotó y entonces se adentraron en lo que se conoció como la Gran Depresión. También durante los años 20 Estados Unidos aprobó un poco antes, pero se desarrolló la ley seca. La ley seca prohibía el consumo y producción de bebidas alcohólicas. Son en la época de Al Capone, de las mafias. Habéis visto muchísimas películas de esas fiestas clandestinas y de esa facilidad que tuvo mucha gente para hacer grandes cantidades de dinero al calor de la ilegalidad del alcohol. Scott Fitzgerald pertenece a una generación que se le ha denominado como generación perdida. Vamos a entender como generación perdida aquella cohorte generacional que alcanzó la mayoría de edad en la Primera Guerra Mundial. Además, vamos a entender que hay un grupo de escritores que los vamos a conocer como generación perdida, sobre todo porque fueron expatriados y vivieron en París durante el decenio de los años 20. La acuñación del término se atribuye a Stein, pero posteriormente fue popularizada por Ernest Hemingway, que lo utilizó en el epígrafe de su novela de 1926, Fiesta. Cito textualmente: todos vosotros sois una generación perdida. Está Fitzgerald, está Hemingway, T.S. Eliot, Ezra Pound, y algunos escritores más que os iré poniendo por aquí para que los podáis conocer. Como os decía, vamos a meternos de lleno en El Gran Gatsby. Es una novela publicada en 1925 que ha tenido varias versiones cinematográficas, y el protagonista, que narra en primera persona, es conocido, se llama Nick Carraway. Él pertenece a una familia acomodada, que es el clan de los Carraways. Se graduó en New Haven en 1915, participó en la Gran Guerra, que es como se conocía entonces a la Primera Guerra Mundial, y decidió irse a la costa este, a vivir muy cerca de Nueva York para trabajar en la bolsa. Él llega a la costa este en 1921, alquila una casa y se agencia un montón de libros de bolsa. Muy cerca de él hay una mansión enorme que hace todas las noches, se organizan una serie de fiestas, todas las noches fiestas fastuosas, y en esa casa, muy cerca de donde vive Nick, habita un tal Gatsby. No lo conoce todavía, pero ya sabe que vive ahí, que muy cerca de donde él. Tiene unos vecinos también, que es Daisy, que es una prima suya lejana, y su marido, que es el señor Buchanan. El señor Buchanan, Tom, había sido jugador profesional, un tío que se describe como muy corpulento, y también es un racista de libro. Es una persona que establece que las razas, hay un concepto científico de que hay razas superiores e inferiores. Tom y Daisy tienen una hija, y se especula o se sabe en cierta manera que Tom tiene un amante. Resulta que la amante de Tom es la mujer de un mecánico un poquito, se nos describe como un poco corto de entendimiento, pero es un personaje fundamental, sobre todo al final de la novela. Y Tom, el señor Buchanan, tiene esta relación con la mujer de este mecánico. Todas las noches, como decía, hay fiesta. El mayordomo le da una invitación a Nick para que se acerque, para que se una a una de las fiestas del Gran Gatsby. Él va y se da cuenta que eso es una cosa, es como una verbena. Ahí hay decenas y decenas de personas que realmente no necesitaban ser invitadas, simplemente se presentaban en casa de Gatsby a disfrutar de la vida. Nick conoce a una chica, se llama Baker, que luego tiene una relación con ella, y va escuchando que la gente especula que el gran Gatsby, pues que si ha sido familiar del Kaiser Guillermo, que si ha matado gente, pues nadie realmente sabe a qué se dedica ni lo conoce.
Pues Nick se acerca a la barra, hay mucho alcohol, la gente bebe, bueno, pues ya sabéis, el alcohol es fundamental en la vida de Scott Fitzgerald, ahora lo vamos a analizar en Sobre la Noche y en toda la generación perdida. Ya acordaros cuando hablé de Hemingway, de sus dos obras, Adiós a las armas y Por quien dobla las campanas, el alcohol es esencial en la vida de Hemingway y de Fitzgerald. De hecho, el propio escritor prácticamente murió alcoholizado. Como os decía, se acerca un joven apuesto, y le pregunta a Nick, oye, camarada, le hace un par de preguntas y se presenta, y pues, entonces Nick lo conoce porque es el Caspi. Nadie sabía quién era en realidad, la fiesta está pues llena de gente. Como os comentaba, hay un montón de personajes, son personajes altivos, son personajes muy egoístas, esto no lo describe en el Gran Gatsby, en esa fiesta, y va evolucionando la cuestión. Gatsby posteriormente le pide a Nick que ejerza un poco de Celestino para que Daisy vaya a casa de Gatsby, y resulta que ya posteriormente Nick primero conoce la biografía de Gatsby, porque Gatsby no es su nombre, aunque Gatsby dice que había participado en la Primera Guerra Mundial y era millonario porque estaba claro que ganaba mucho dinero. Bueno, pues resulta que era de origen humilde y ganaba dinero pues con negocios un tanto alegales, vamos a dejarlo ahí. En cierta manera, todas esas fiestas, toda esa fastuosidad no tenía otro objetivo que enamorar a Daisy. Nos vamos a enterar de que Gatsby siempre estuvo enamorado de Daisy desde que la conoció, y bueno, Daisy nunca había ido a casa de Gatsby. Habían tenido una pequeña relación, se nos da a entender, pero él no tenía dinero, se tuvo que ir, y entonces en cierta manera Daisy se casa con Tom. Hay muchas fiestas, muchos personajes, a cual peor, y hay un momento en el que Tom le echa en cara a Gatsby, porque Tom empieza a investigar a qué se dedica. Gatsby le echa en cara que quiere mantener una relación con su mujer, y él dice que sí, que Daisy no la quiere. Bueno, pues volviendo de Nueva York, se dan cuenta de Daisy va con el mismo coche evidentemente de Gatsby, tienen un accidente y resulta que matan al amante de Tom. Tom le da a entender al marido de su amante quien llevaba el coche, aunque conducía Daisy, era el coche de Gatsby. Y bueno, el marido de Tom, el marido del amante de Tom mata a Gatsby. El día del entierro, el día del funeral, mejor dicho, que lo organiza Nick, que llama a su familia, llega su padre, bueno, en cierta manera no va nadie. O sea, nadie de esas fiestas, nadie de esas personas que solo se interesaban en ir a la casa a ver esas grandes fiestas de Gatsby se acerca. Ni siquiera Daisy manda una carta, un telegrama para dar sus condolencias. Y esto demuestra la gran hipocresía y el gran interés de todas estas personas. Y luego, sintetizando mucho, aunque yo me estoy dejando muchas cosas, la descripción de Nueva York, la descripción de muchísimo más. Y luego, Sobre la Noche, es una novela tremenda. Propio Fitzgerald, su mujer Zelda, tenía esquizofrenia y tuvo una relación muy, muy, muy tormentosa con él. Y en cierta manera eso no es lo que nos habla Sobre la Noche. Arranca en 1925 en la Riviera francesa, y bueno, llega una tal Rosemary, que es actriz, es muy jovencita, tiene 18-19 años, conoce a Dick Diver, que es otro de los protagonistas, y Dick Diver está casado con una tal Nicole. Y bueno, pues Rosemary se enamora, lo conoce en la playa, se enamora perdidamente de Dick, y conoce a un montón de personajes más que son muy parecidos al Gran Gatsby. Pues son personajes, pues uno es músico, que es un alcohólico, el otro es escritor, tiene también, bueno, ideales políticos, y se da cuenta. Bueno, Nicole es una chica peculiar, ¿no? En esta primera parte solo vamos a entender que es una chica peculiar. Bueno, ella se enamora y al final pues Rosemary tiene un pequeño affair, un pequeño lío con Dick, y él le pide por favor que no se lo diga a nadie porque Nicole no se puede enterar. Nicole y Dick tienen dos hijos. Luego sabemos más de la relación de Dick y Nicole, porque Dick es médico, es psiquiatra, y resulta que Nicole es esquizofrénica.
Entonces se habían conocido en Zúrich hacía muchísimos años porque ella estaba interna en un hospital psiquiátrico y resulta que había tenido un problema gordo, bastante gordo con su padre, porque murió la madre de Nicole y resulta que empezó una especie de relación incestuosa con el padre y a partir de ahí, bueno, pues tuvo una serie de problemas, se le mostró la esquizofrenia. Y como Dick se enamora de ella, pues bueno, ese doble rol de marido y de psiquiatra, pues deciden mantener una relación, se casa. Nicole tiene mucho dinero, de familia de mucho dinero. La hermana de Nicole, pues es una chica altiva, muy egoísta, bueno, muy clasista. Y en cierta manera volvemos al presente. O sea, pues nos cuenta, en una segunda parte, nos cuenta todo ese pasado, volvemos al presente, pero vemos que Dick no es feliz. Y vemos la degradación de Dick como consecuencia de su infelicidad y cómo se va sumergiendo más y más y más en el alcohol. No solo él, porque por ejemplo un tal Abe North también está muy alcoholizado, pero lo de Dick es tremendo. Cada vez tiene más problemas tiene peleas, se enfrenta a la policía en Italia, le meten una paliza, lo meten en el calabozo. Total, que en cierta manera podemos ver cómo él se va degradando como consecuencia de esa infelicidad, pero claro, aunque esté de cierta manera también enamorado de Rosemary, y Rosemary que es una actriz que está emergiendo muy guapa y con mucho éxito, y Rosemary esté enamorado de Dick. Dick en cierta manera se siente como ligado a Nicole, como tiene miedo a que Nicole le pueda pasar algo. Tienen un accidente de tráfico porque Nicole le mueve el volante, de vez en cuando tiene crisis, aunque está bien, no está tan mal como en épocas pasadas, pero bueno, de cierta manera está bien. El alcoholismo de Dick es tremendo. De hecho, ellos montan con un socio un hospital psiquiátrico, o sea, una clínica más bien, de reposo, como yo lo llamo, pero está tan mal que al final rompe la relación con el socio y termina divorciándose de Nicole. ¿Cuál me gusta más? ¿El Gran Gatsby o Suave en la noche? Pues yo diría que el Gran Gatsby me gusta más, es mucho más intensa e incluso es divertida, es mucho más cínica, mucho más crítica, pero Suave es la noche es muy poética. O sea, hay un momento en que te vas entendiendo a todos los personajes, lo que le va pasando y en cierta manera te compadeces de ellos, porque aunque vivan en esa clase social rica que están viviendo totalmente al margen de todo, son víctimas de ellos mismos. Y en el caso de esa pareja que en cierta manera es autobiográfico de Figueras, pues ve hacia dónde lleva esa degradación alcohólica y hacia dónde lleva esa degradación de una persona pues que realmente no es feliz. Ambos no eran felices, pero en cierta manera hay un momento que ese equilibrio se termina de romper. Muchísimas gracias por estar ahí y si habéis leído los dos libros, hacerme algún comentario y qué os pareció, cuál les gustó más de los dos y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.